Bien, comenzaremos entonces la clase de hoy. Ah, a partir de hoy vamos a estudiar el libro de Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Harari es originalmente un historiador. Este es el libro que quiero que lean, aunque va a aparecer al revés ahí, pero no importa, ustedes son inteligentes y pueden leer al revés. Este es el libro de Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Les voy a leer enseguida una parte del capítulo 17, que no es necesariamente el más importante. Ahora les quiero mostrar que Harari ha hecho varios libros. Es un historiador. Este es uno de los libros, uno de ellos, que fue uno de los más importantes que le dio fama. Este otro de Animales a Dioses es anterior, es muy bueno. ¿Sí? Este es un libro de historia, de cuando él es historiador, que tiene que ver con operaciones especiales en la edad de la caballería, en la Edad Media. ¿Sí? Cuando se habla de operaciones especiales, siempre se piensa en las operaciones especiales de los ejércitos actuales, siglo XX. Pero él muestra de que aún en la Edad Media ya existían este asunto de las operaciones especiales. Las operaciones especiales son las operaciones que manda a hacer un gobierno para no enviar a todo su ejército en una guerra contra otro país, manda un grupo muy selecto que hacen algún sabotaje en un país para debilitarlo y que después puedan entrar tropas. Entonces, si se manda un grupo selecto que a lo mejor, por así decir, como en la guerra de Troya, se encarga de abrir las puertas, es decir, de romper algunas cuestiones específicas para que después pueda entrar un ejército. Esas son las operaciones especiales y él muestra que ya desde la Edad Media existían las operaciones especiales. Bueno, en el libro 21 lecciones para el siglo XXI vamos a encontrar un arsenal muy interesante de temas. ¿Sí? A ver, eh, yo necesito que lean este libro con atención. Harari se ha vuelto muy famoso. ¿Sí? A ver, en la parte uno el desafío tecnológico, ahí seguimos con la cuestión tecnológica. Capítulos, el final de la historia se ha pospuesto, cuando te hagas mayor puede que no tengas un empleo, los macrodatos están observándote, quiénes poseen los datos para el futuro. Es decir, esa parte uno es un poco más de lo que ya hemos leído, pero con referencia a cómo podemos estar invadidos por las comunicaciones, por las telecomunicaciones, y, a ver, espera, un cachito, un cachito. Hola Luis, estamos en Psicología Social, Social uno. Ya, ok. Ya, perdón, les estaba dando una clase de Feno cuando en realidad estamos en Psicología Social uno. Bien, retomemos la clase. En Psicología Social uno estamos hablando de clases sociales e influencias culturales. Las clases sociales hemos explicado que en Estados Unidos se conocen como clase alta, media, obrera y baja, mientras que aquí en Latinoamérica generalmente hablamos de clase alta, media y baja. Si nosotros hacemos una comparación, podemos entender por qué en general hay esta diferencia. En Argentina, en el año 46, el famoso Perón ganó las elecciones, se hizo cargo del gobierno, y ya desde antes Perón, que había entrado con un golpe de Estado,
Perón ya había hecho muchos encuentros con organizaciones obreras. Para decir verdad, Perón organizó a los obreros en el año 45. Esto es algo que mucha gente no sabe porque no ha estudiado la historia argentina. En 1945, Perón, estando formando parte de un golpe de Estado, él agarró un par de ministerios y desde ahí, desde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Bienestar Social, él se encargó de hablar con los obreros y él mismo los organizó. Habían obreros que no sabían de cómo organizarse. Prácticamente él armó y amplió la CGT, que es la Central General del Trabajo, y organizó a los obreros. Les dijo que tenían que especializarse, los organizó en cuestiones de trabajo y los defendió a los obreros frente a los patrones. Todo esto lo hizo bastante popular, incluso defendió a gente trabajadora del campo frente a los terratenientes. Así que todo esto lo hizo famoso Perón antes de presentarse para presidente. Es algo que muchos socialistas no tenían en cuenta. Socialista, el Partido Socialista, el Partido Comunista, eh, no se percataron de este trabajo que hizo Perón en el año 45. En el año 46 se terminó el golpe de Estado y se había terminado la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo tenía que entrar en democracia, se acabó el golpe de Estado en la Argentina y se pasó a democracia. Y Perón se presentó y le ganó al, a todos los que se presentaron, le ganó, porque la mayoría de todos los partidos chicos se unieron contra Perón, ¿sí? Así que el representante opuesto a Perón perdió, pero con mucho. Así que Perón ganó y trató de seguir con su revolución social. Lo que Perón quería era una revolución social que ahora llamaríamos democrática, en el siguiente sentido. Perón organizó a los obreros y le pidió a los patronos, a los capitalistas, que colaboraran en darle a los obreros un mejor sueldo, vacaciones, este, eh, trabajos regulares, no trabajo en demasía. En fin, Perón organizó tanto a los capitalistas como a los obreros. A los capitalistas les dijo, si nosotros no ayudamos a los obreros, se van a volver comunistas. ¿Ustedes quieren que gane el comunismo acá? No, no ven. No. Entonces ayúdenme a darle a los obreros una mejor oportunidad de vida, de mejores condiciones de trabajo. Y a los obreros les dijo, yo les voy a conseguir a ustedes mejores condiciones de trabajo, pero ustedes me tienen que hacer caso a mí, pero si no me hacen caso los voy a perseguir a cada uno. Entonces trató de hacer una especie de socialismo democrático, lo que se suele llamar socialdemocracia. Y le funcionó bastante bien. Esto no quiere decir que fuera bonito, también persiguió a mucha gente. Pero le salió bien el resultado, de modo que Perón logró aumentar su popularidad. La popularidad de Perón aumentó porque él se había casado con Eva Duarte, que pasó a llamarse Eva Perón. Eva Duarte era una mujer pobre que se fue del campo a la ciudad, eh, yéndose con un cantante de tangos. En Buenos Aires, el cantante se desligó de Eva y Eva trató de vivir como pudo y logró trabajo en la radio, haciendo novelas, posteriormente trabajó en el cine y logró una cierta fama, aunque no era muy buena en su trabajo, pero logró una cierta fama. En aquel entonces era más o menos bonita, atractiva, y ella fue la que lo conquistó a Perón en una fiesta de beneficencia, charlaron y bueno, a partir de Perón se unió con Eva y Eva
empezó a ser una mujer muy importante en política, cosa que en aquel tiempo tampoco estaba bien analizado, pero se ha analizado mucho la evolución y la importancia de Eva. Eva, aunque no tenía estudios formales, yo creo que no pasó de la primaria, Eva, llamándose Eva Perón, una vez que se casó y Perón fue presidente, ella tomó un ministerio asociado al Ministerio de Bienestar Social, eh, cambió su look y se hizo una mujer que estuvo en esta oficina de previsión social y allí ella leía todas las cartas de solicitudes que hacían a ese ministerio. Y había gente que solicitaba de todo, porque el ministerio era para eso, prácticamente para regalar cosas. Entonces había un equipo que chequeaba las cartas y había gente que pedía desde una casa hasta lentes o dentadura postiza, lo que sea. Toda la gente pedía algo y ella se asesoraba para ver si las cartas decían la verdad, si no mentían, y les daba a cada persona lo que pedía. Una casa, un par de lentes, dentadura postiza, lo que sea, un par de muletas, todo lo que la gente pedía, ella daba. Entonces se hizo famosa, además Perón y Eva crearon muchos hogares infantiles, entonces eso hizo que Eva además pareciera como una madre para todos los niños huérfanos, porque hicieron centros para niños huérfanos que eran hermosos, estaban hechos con todos los avances de la época. Eh, Eran tan lindos estos hogares infantiles que yo recuerdo cuando era niño, con otro amiguito, escuchábamos a una chica que había estado en esos hogares y nosotros queríamos ir a esos hogares infantiles. Eh, y nos explicaban, no, eso es para los niños que son huérfanos, que no tienen papás. No es para ustedes, ustedes tienen papá, tienen casa, tienen todo. No, pero nosotros queríamos ir a los hogares infantiles por lo que escuchábamos, por lo que escuchábamos. ¿Qué significa eso? Que Perón y Eva se hicieron famosos con las personas mayores, con los obreros, con los niños, con casi toda la población. Lograron marginar bastante a los opositores. Entonces el asunto funcionó. De manera que Perón mejoró a la clase obrera argentina. Les dio mejores sueldos, vacaciones, casita propia, eh, posibilidades de viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se podría decir que la Argentina ha sido el primer país latinoamericano en pasar a esa clasificación que tienen los norteamericanos. Clase alta, clase media, clase obrera y clase baja. Entendiendo por clase baja aquellas personas que no consiguen trabajo porque no quieren trabajar, porque son perezosos, porque son borrachos, por lo que sea. Ustedes van a ver que en el libro se habla de la clase baja como de esta gente que no tiene mucho interés en conseguir un trabajo. ¿Sí? Nosotros en Latinoamérica decimos que son vagos. ¿Sí? Es posible que hayan personas deprimidas porque no encontraron un trabajo adecuado o porque tienen algún sistema eh, neurológico deprimido. La verdad es que las personas no se hacían ver y en aquel tiempo los psiquiatras o los médicos no tenían un concepto claro sobre esto. No se preguntaban si la persona tenía algo y en muchos puntos han definido vagos y eran la clase más baja posible porque no querían trabajar. Bueno, mejor no conseguían un trabajo en el cual pudieran rendir bien. Entonces, esto está en Lindgren, clase alta, clase media, clase trabajadora y clase baja. Como les digo, entendiendo por clase baja la gente que no quiere trabajar, gente que
se dedica más bien a la delincuencia. No les gusta el trabajo honesto, como se diría, no les gusta un trabajo serio, prefieren robar, prefieren atracar. Entonces, a esa gente el mismo Marx le llamaba el lumpenproletariado. Acuérdense que Marx hablaba de la burguesía, la pequeña burguesía y el proletariado. La burguesía eran los ricos, ¿sí? Los que tenían mucho dinero, que le robaban al resto de la sociedad. La pequeña burguesía, que son los intelectuales que ayudan a la burguesía, y la clase obrera, que es el que trabaja en las fábricas. Por debajo está el lumpenproletariado. El proletariado, clase obrera, trabaja, sufre pero trabaja. En cambio, el lumpen son aquellas personas que no quieren trabajar, que se dedican a la delincuencia. Es decir, el mismo Marx ya puso eso en la clasificación, que hoy día algunos lo discuten, pero era la clasificación de Marx. El lumpenproletariado era el que está más abajo del proletario. Son personas que eran pobres, pero que tampoco querían trabajar, querían dedicarse a la delincuencia. Entonces el mismo Marx ya tuvo en cuenta esa clase muy baja de gente que no quería un trabajo. Eh, entonces la clasificación esta ha durado mucho tiempo. Hoy en día pensamos que hay personas que no siguen trabajar porque no quieran, no hay. Eh, Personas que lo más eh, clasificaciones de los campesinos. El campesino no es clase obrera porque es campesino. ¿Qué es? ¿Clase baja? ¿Es un proletariado? No, es campesino. Y fíjense qué interesante que en la mayoría de las clasificaciones no existe clasificación para el campesino. Clase alta, clase media, clase baja. Clase alta, los industriales. Clase media, los intelectuales. Clase baja o clase obrera, los que son los que trabajan en fábricas. Pero no existe casi ninguna definición en ninguna clasificación, no existe el dato de clase campesina. Y este dato es muy importante. En China, cuando China hizo la revolución, cuando Mao Zedong hizo la revolución, la mayoría de los chinos estaban dedicados a la agricultura, eran campesinos. Lo mismo en Rusia. Rusia no tenía obreros, tenía miles de campesinos, millones de campesinos. Lo mismo sucede en América Latina. En América Latina todavía ser campesino es un trabajo que, aparte de ser o no ser productivo, es un trabajo que tiene que ver con una tradición del campesinado. Por lo tanto, el campesino tendría que ser colocado dentro de la clase obrera o mejor, clase trabajadora. Por lo tanto, nosotros podríamos pensar una redefinición: clase alta, clase media, clase trabajadora y clase baja. En clase trabajadora nosotros deberíamos incluir obreros y campesinos, porque trabajan, hacen un trabajo manual, tanto los obreros como los campesinos. Entonces habría que poner clase trabajadora y clase baja. Y clase baja podríamos poner aquellas personas que efectivamente se dedican a cuestiones delincuenciales. Ahora, estas personas que hacen cuestiones delincuenciales, ¿son pobres? ¿En un momento dejan de ser pobres? Podríamos preguntar, las personas que hacen eh, clase alta, media, trabajadora, clase baja, pueden empezar siendo clase baja. Podríamos pensar que son clase trabajadora, porque hacen alguna cuestión. Pero en realidad, Marx diría que eso es el lumpen,
porque se dedican a cuestiones ilegales. Son personas que se han puesto en el marco de la ilegalidad, de la delincuencia. Y si están en el margen de la delincuencia, no pueden ser tratados como trabajadores. El trabajo de ellos no es un trabajo productivo, es un trabajo delictivo. Entonces, ni en el comunismo ni en el capitalismo estas personas pueden ser tomadas como trabajadores. Sin embargo, muchas de estas personas que se dedican a actividades delictivas, nosotros sabemos que pueden ahorrar dinero, ganar mucho dinero, y ese dinero después usarlo en una clase incluso media o incluso alta. Personas que se dedican a actividades delincuenciales pueden llegar a ser clase alta. Si quieren, no hablemos de Bolivia, hablemos, por ejemplo, de la película El Padrino, ¿no es cierto? Una película famosa que tiene 3 partes, el Padrino 1, el Padrino 2, el Padrino 3. En la parte 1 vemos al padrino original, ¿sí? A don Vito Corleone. Este señor Corleone tiene su familia, tiene sus hijos, y es un hombre que se dedicó a ser mafioso desde joven y ha creado un grupo mafioso. Otros italianos también han creado con sus familias grupos mafiosos. Entonces don Corleone es uno de los más respetados. Pero tiene sus enemigos, y finalmente, cuando muera don Corleone, su hijo lo va a reemplazar, ¿sí? El nuevo padrino. Y la mayor parte de la historia de esta película se refiere a ese padrino joven, ¿sí? Que va a ocupar casi toda la historia. ¿Y qué pasa con este tipo joven? Que él se va a encargar de matar a sus enemigos, de tener una especie de ejército propio, tiene una estructura delincuencial en la cual no trabajan con drogas, trabajan con prostitución y con casas de juego, que ellos consideran que son trabajos honrados, ¿sí? Tienen todos sus salones de prostitución y de juego. Consideran que vender drogas es malo. Eso ya lo consideraba el propio por entonces, la familia Corleone no se dedica a drogas, se dedica a constitución y al juego, casa juegos. Consideran que está bien el padrino joven él en realidad invierte en empresas privadas. Y cuando lo a nivel invertido en la MN, ingresos en empresas. En estos de invertir en opciones. En grandes empresas legales. Nadie le puede discutir. Él ha invertido dinero para invertir, lo heredé de mi padre, y su padre cómo lo consiguió, no sé. Hizo negocios, importaba cosas de Italia. Entonces no hay por dónde agarrarle legalmente para demostrarle que en realidad él era un mafioso. Pero él hace dinero, y de pronto él es de la clase alta. No es una clase alta que se pueda acordar mucho con la clase alta norteamericana, porque en aquel entonces muchos norteamericanos de clase alta no querían tener muchas relaciones con italianos, con irlandeses, con gente que había llegado después que los primeros norteamericanos. Los que llegaron para conquistar América han sido principalmente ingleses y alemanes, ¿sí? Entonces ingleses y alemanes son los que generaron lo que se podría llamar la nación norteamericana.
y se convierte en por toda la historia. Y ellos a los inmigrantes pusieron un límite, les pusieron una distancia. De manera que ser hijo de italiano no era muy recomendable, pero podían llegar a tener dinero. En Estados Unidos una persona trabaja, gana dinero y se lo respeta. Pero eso no quiere decir que lo incluyan en la clase social alta de lo que en Estados Unidos se considera clase social alta, que mucho tiempo significó provenir de familias antiguas de Estados Unidos. Eso pasa en casi todos los países. Para poner límites a quién puede pertenecer a la clase alta, la pregunta es, ¿de qué familia desciende usted? ¿No es cierto? En Latinoamérica, aquellos que descienden de españoles, en principio, eran la clase alta. Después empezaron a percibir que una relación con Europa les venía bien, así que si una persona descendía de ingleses o de franceses, también podía pertenecer a la clase alta, si hacía buenos negocios y tenía plata. Entonces, los platudos, por ejemplo, en la Argentina, eran descendientes de españoles antiguos, o de ingleses, o de franceses, eventualmente de alemanes. ¿Sí? Llegaron después los inmigrantes, especialmente italianos, españoles inmigrantes, gente de origen árabe o turco, gente de origen hebreo de Rusia, etcétera, etcétera. Esta gente pudo llegar a tener dinero, pero no necesariamente ingresaba a la clase alta, porque la clase alta, chicos, se diferencia de las otras clases, además, por reglas internas. ¿Quién puede pertenecer o no a esa clase? Ellos delimitan, ellos te dicen, puedes o no puedes pertenecer a esta clase, por tu origen, por tu cara, por el color de tu piel. Podrías, sí o no, pertenecer a la clase alta de un país. Y en Latinoamérica eso ha sido bastante evidente. En muchos países es así, pero especialmente en América Latina esto ha sido muy evidente. Para no hablar de África, ¿no es cierto? Entonces, es evidente que aquí, en Latinoamérica, hemos tenido también, como en Estados Unidos, la diferenciación entre clase alta autóctona o inglesa o francesa y clase alta inmigrante. De clase alta de apellido italiano le podemos ingresar a las reuniones de la clase alta originaria española o inglesa o francesa. Estoy hablando de América Latina, no solamente de la Argentina, sino de toda América Latina. En América Latina, entonces, el pertenecer a una familia originariamente española, de los que vinieron a conquistar América, o pertenecer a una familia de origen inglés o francés, se suponía que daba un estatus, el estatus de la clase alta. Incluso una persona de origen inglés o francés, aunque no tuviera mucho dinero, podía ser aceptada en la clase alta porque muy probablemente tenía mucha cultura, y tenía cultura europea, que a las clases altas latinoamericanas les importaba mucho, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde se cruza el problema de clase social e influencia cultural. Durante mucho tiempo en Latinoamérica se ha dado mucha importancia a Europa. Entonces se suponía que todo latinoamericano que fuera de clase alta tenía que viajar a Europa, hacer por lo menos 2 o 3 viajes a Europa, estudiar en Europa, adoptar la cultura europea. Después podía volver a Latinoamérica ya con un título o habiendo estado un tiempo en Europa, eso ya se consideraba un pase seguro para pertenecer legalmente a la clase alta, ¿no es cierto? Entonces en Latinoamérica la clase alta implicaba fortuna, pero también cultura europea, ¿sí?
La gente que no tenía fortuna o que no tenía cultura europea pertenecía o a la clase media o a la clase baja, o a la clase obrera que hizo Perón, ¿no es cierto? Eh, la clase obrera implica industria. Si un país no tiene industria, no tiene clase obrera, tiene solamente clase campesina. Bolivia durante mucho tiempo tuvo a los mineros, a los que se consideró más o menos como clase obrera, y a los campesinos, que recién a partir del año 52 lograron eh, salir de la esclavitud que existía todavía en Bolivia. Pensar que había una cierta, porque no era total, pero una cierta esclavitud, aún en 1952 en Bolivia, era para muchos argentinos como yo, era grotesco, era prácticamente inentendible, increíble, ¿no es cierto? Porque en la Argentina la esclavitud se prohibió en 1816. ¿Sí? En 1810 hubo el grito patrio, bla, bla, bla. En 1816 hubo una convención que estableció la independencia y también en ese mismo acto de independencia se dio libertad a todos los esclavos que hubiera ahí. No había esclavitud, para nada. Y después, gente de origen africano que estaba allí se trasladó, se fueron de la Argentina después. Ya no hubieron más personas de origen africano en la Argentina. Pero sí hubo un trato bastante duro con campesinos y los primeros obreros, pero no fue un trato de esclavitud, ¿sí? Formalmente hablando. Eh, entonces era bastante difícil en Argentina creer que recién en 1952 prácticamente se terminó la esclavitud en Bolivia. Esto se llamaba también el pongueaje. Al campesino le llamaban pongo, pero pongo no era solamente un campesino, era una especie de sirviente, ¿sí? Eh, en Perú y en Ecuador tenían otros nombres parecidos, pero la idea es el pongo, es el sirviente, el que hace cualquier cosa, el que lleva grandes pesos, el que acarrea cosas, ¿sí? El pongo, que era como un esclavo perteneciente a una familia, cuando se iban a dormir, el pongo dormía eh, a la puerta de la casa, no tenía ni siquiera una casita propia, dormía ahí en la puerta de la casa. Si llovía o hacía frío, se las arreglaba él, porque era el sirviente, no podía entrar a la casa y no le hacían una casa para él tampoco. En algunos lugares, en lo que podríamos llamar un fundo, una estancia grande, eh, a veces tenían lugares para el pongo, pero el pongo era el último baluarte ahí de la esclavitud, ¿no es cierto? Figúrense ustedes, chicos, que en Bolivia, hasta poco antes de 1952, todavía habían avisos en los periódicos donde en una instancia se vendía una hacienda, una propiedad grande, se vendía la hacienda con todas las casas que había en la hacienda, con las cosas que podían importar para la hacienda, si es que había arado, caballos, lo que fuera, era parte de la hacienda, y los campesinos, que eran tratados como esclavos, también eran parte de la hacienda, se vendía la hacienda con esas personas más. Las personas eran vendibles, las personas de la hacienda eran parte de la hacienda, igual que los animales de la hacienda, las casas de la hacienda, todo. Y eso pasó en Bolivia hasta mitad del siglo XX. Por eso se justifica la revolución de 1952, que fue muy violenta, muy sangrienta, pero justificaba por ese atraso de Bolivia en tener todavía gente que estaba trabajando como esclavo. Por lo tanto,
La redefinición sería clase alta, clase media, clase obrera, si llamamos clase obrera a los mineros, y campesina, que no se la llamaba todavía como una clase específica, y antes tenían los esclavos, que menos mal que en el 52 se terminó con eso. Ahora, si aplicáramos ahora estas clasificaciones, la clase baja en Bolivia quedaría para las personas, como dijimos antes, que viven de la delincuencia. Pero acá vienen todos los pormenores que tenemos que estudiar con mucho cuidado y con mucha atención. Nosotros sabemos en Bolivia que un campesino que se dedica al narcotráfico, sin que él sea narcotraficante, pero es un campesino que produce coca, y esa coca él la vende y sabe a quién se la está vendiendo. Ese campesino sabe que esa coca va a ir para el narcotráfico, lo sabe bien, no le importa porque él quiere que le paguen bien. Ese campesino puede tener varias cosechas muy productivas y eso lo puede convertir en clase media o incluso en clase alta, ¿no es cierto? Porque la coca vendida para cocaína vale mucho más que la coca que es solamente para masticar, que la producen en los yungas. De ahí que suele haber una pelea entre campesinos de Yungas, campesinos del Chapare. Y este asunto de la cocaína se extiende cada vez más en Bolivia. Algunos piensan que este tráfico de cocaína se está extendiendo desde Cochabamba hasta Santa Cruz y hasta el Beni. Esto no es nada extraño, porque mucho antes de que estuviera Evo Morales, antes, cuando estaba Banzer, que dio un golpe en 1971, por ahí, 72, Banzer, según lo que se cuenta, fue el primero que empezó a organizar formalmente el tráfico de cocaína. Y durante mucho tiempo se tuvo en la mente de que aunque la coca fuera producida en Cochabamba, la cocaína se producía y se tramitaba en Santa Cruz o en el Beni. De manera que los cruceños venimos. Durante el tiempo era cruceño y el beneficio de es que es importante hecha en Cochabamba y que ya no tiene que ver con Santa Cruz, ¿no es cierto? Hay gente que acusa a Evo Morales que él es el que hace producir cocaína y él mismo se encarga de venderla. Estas cosas habría que probarlas, nadie puede decir eso sin pruebas. Lo que sí es cierto es que Santa Cruz y parte del Beni fueron importantes durante mucho tiempo como los centros de los cuales se expandía la droga. Hay mucha bibliografía sobre eso, hay novelas escritas sobre eso. Entonces, es un hecho de que Bolivia es un lugar donde se produce cocaína y se exporta. Ahora, la gente que se dedica a este tipo de trabajo, ¿cómo la clasificamos? Clase alta, media, baja, clase alta, clase media, clase trabajadora, clase baja. ¿La gente que produce la cocaína es clase trabajadora? Pues no. Les repito que el mismo Marx no dudaría en ponerla como un proletariado. Pero ese lumpen proletariado se va bien, obviamente alta. Claro. Si estás vendiendo cocaína y te va muy bien, ganas mucho dinero, dejas de ser proletariado, incluso no eres lumpen, ni eres proletario, eres clase alta, ¿no es cierto? Y este es el problema con esta clasificación. Si te dedicas a una cuestión como las drogas, la prostitución, el tráfico de lo que sea, tráfico de drogas, tráfico de mujeres, tráfico de
órganos, lo que sea. La gente que se dedica a estas actividades, que son delincuenciales, puede llegar a ganar mucho dinero. Ahora, ganan mucho dinero, están automáticamente en la clase alta. Pero acá viene un problema. ¿Quién es la clase alta? La que tiene mucho dinero. Ya les dije que en Estados Unidos la clase alta tradicional no quería tener nada que ver con tipos italianos o de alguna otra nacionalidad que llegaban a Estados Unidos y a través del narcotráfico, de lo que sea, como los italianos que llegaron como la familia Corleone de la novela, logran mucho dinero y logran estar en la clase alta desde el punto de vista económico, pero no desde el punto de vista social, porque los originales clase alta norteamericanos no querían a estos italianos, aunque tuvieran dinero. Si ustedes tendrán dinero, pero no forman parte de la clase alta, nosotros somos la clase alta educada, originaria de Estados Unidos. Tenemos una tradición. Ustedes no tienen una buena tradición. Ustedes son cocaineros, ustedes son lo que sea. Tendrán plata, pero no son para nosotros de la clase alta. Entonces, pertenecer a una clase alta no significa solamente tener dinero, significa ser aceptado en esa comunidad que tiene también tradiciones, tiene también una cultura propia, una cultura cerrada sobre sí misma, una cultura que dice, nosotros descendemos de tales, 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 y nuestros ascendientes han sido los fundadores de esto que llamamos Estados Unidos. Entonces, si alguien no tiene alguna conexión con estos fundadores, para nosotros no merece ser llamado de clase alta. Fíjense que a lo sumo, los grandes petroleros en Estados Unidos, que eran originariamente campesinos, que en sus campos encontraron petróleo, y en Estados Unidos si encuentras petróleo en tu campo, ese petróleo es tuyo, tú lo vendes. No es como acá en Latinoamérica que el petróleo es del Estado. En Estados Unidos el petróleo es parte de la persona que lo encuentra en su suelo y esa persona se hace riquísima. Entonces, si es norteamericano y es un petrolero, lo aceptamos en la clase alta. No tiene cultura, es un tipo feroz, es un tipo cowboy, es un pelotudo que no tiene cultura, pero tiene mucho dinero y es norteamericano, es estadounidense. Lo aceptamos como clase alta. Pero si es un originario de Italia o de Latinoamérica, que a través de la droga o de la prostitución ha logrado dinero, haremos tratos con él, pero no va a ser parte de nuestra clase alta. Nuestra clase alta tiene leyes muy rigurosas para pertenecer a nuestra sociedad. Todas las sociedades de clase alta en todo el mundo han hecho grupos especializados de clase alta. Entonces se ponen a sí mismos determinadas reglas, ¿sí? Como saber por lo menos 2 o 3 idiomas, como saber las reglas de etiqueta, como saber cómo vestir muy bien. Por ejemplo, en Estados Unidos una mujer de clase alta nunca se pone el mismo vestido 2 veces. Cada vez que va a alguna reunión debe tener un vestido nuevo. No puede aparecer en una reunión otra vez con el mismo vestido que ya apareció. Eso no existe. Entonces, incluso en Estados Unidos hay algunas tiendas que a una mujer le permite probarse la ropa y si no le gusta, la devuelve. Paga un monto, pero devuelve la ropa, no la quiere. Y esa ropa va a un set donde todas las ropas usadas, aunque sea una sola vez, van a un lugar de ropas que se van a exportar a otros países. Por lo tanto, es posible que mucha ropa que llega de Estados Unidos acá a Latinoamérica
Es ropa que ya ha sido usada, aunque sea una sola vez, y fue devuelta, porque esa dama norteamericana no quiere usar dos veces el mismo vestido, la misma ropa. Entonces, hay casas donde casi te regalan la ropa con tal de que la uses. Si es una casa de marca muy interesante, con tal de que la persona use esa marca, prácticamente le regalan por una noche la ropa y eso puede ocurrir algunas veces y la persona puede usar la ropa y casi no pagar nada, devolverla y listo. Y esa ropa usada y de vuelta va a pasar a otros países latinoamericanos. Hay reglas en la clase alta. No es posible solamente tener dinero. Necesitas conocer las reglas. Necesitas ser aceptado en esa clase. El dinero no es suficiente. No es suficiente. En ninguna parte se ve que los italianos que se han hecho ricos con la mafia italiana, que se han hecho ricos con la prostitución, con el juego y algunos con el narcotráfico, no se ve que estos italianos formen parte de las reuniones de clase alta. No se ve en la novela, en la película, no se ve esto. Sí pueden influir e influyen a veces en la política, en la economía, pero no forman necesariamente parte de la clase alta. Ellos podrían interesarse en hacer fiestas y habría que ver quién va o no va a esa fiesta para tratar de pertenecer a esa clase. A veces muchas de estas personas que son los nuevos ricos gastan mucho dinero en hacer fiestas y a ver quién viene, a ver si son aceptados, digamos. Pero a veces hacen fiestas, viene gente, se gasta mucho dinero y aún así no son totalmente aceptados en la clase alta que ya tiene una tradición. ¿Sí? Y aquí es una de las facetas donde se unen clase social y influencias culturales. Por eso yo les digo que estos dos temas hay que tratarlos juntos. Si en un país hay una clase alta originaria, digamos, de allí, y hay personas inmigrantes que han logrado tener mucho dinero, tendrán dinero. Económicamente se los sitúa en la clase alta, pero socialmente no. No pertenecen a la clase alta selecta de las personas que son originarias de ese país. No pertenecen. No los dejan entrar a muchas reuniones. Podrán ir o no ir a reuniones que hacen esa gente para ser aceptada, ¿no es cierto? Michael Corleone puede hacer fiestas grandes, pero la mayoría de la gente que va a esas fiestas son italianos, son gente inmigrante. No va a la clase alta norteamericana tradicional, no van. Entonces, esto es para que ustedes vean que la cultura del inmigrante se queda con el inmigrante por lo general. No siempre logra pasar a ser cultura oficial. Sí puede pasar en un país como la Argentina, porque después de muchos años, eh, un poquito ha ido cambiando la estructura de clase. Llamamos estructura de clase a este asunto de que cómo una clase alta se define a sí misma, cómo una clase media se define a sí misma y cómo una clase baja se define a sí misma. Ahí hay una estructura de clase que tiene que ver con la autodefinición también. ¿Cómo yo me defino como clase alta o media o baja? ¿Qué hago yo para definirme? ¿Por qué estoy seguro que pertenezco a una clase o a otra? ¿Qué es lo que me define? ¿No es cierto? Por ejemplo, el hecho de ser un escritor famoso. En la Argentina, varios escritores famosos han pertenecido a la clase alta, ¿sí? Y aunque no fueran ricos, a ver si me dejo entender, Jorge Luis Borges, que es el autor más famoso argentino en todo el mundo, que fue varias veces propuesto para premio Nobel, al final no se lo dieron porque Borges decidió ya no aceptar el premio Nobel, eh, aceptó un premio de Pinochet
y le dijeron, si usted acepta ese premio de Pinochet, nunca le vamos a dar el premio Nobel, y él aceptó el premio de Pinochet. No le importó ya el premio Nobel. Es como si él hubiera renunciado ya al premio Nobel. No le interesó. Eh, pero bueno, Borges, por ejemplo. Borges no pertenecía a una clase alta, alta, porque sí, o sea, su padre era educador, eh, su madre tenía cierta cultura y por el lado del padre Borges tenía también una ascendencia portuguesa y también inglesa. Entonces desde niño aprendió muy bien inglés. Entonces pertenecía a una clase media alta, no alta, media alta. Pero se hizo famoso en los círculos intelectuales, en los cuales había mucha gente que sí era de clase alta. Por ejemplo, un amigo de Borges, que fue también escritor, él pertenecía a la clase alta, jamás trabajó, nunca trabajó en nada, tenía dinero de su familia. ¿Sí? Habían varios así, Mujica Lainez, habían varios escritores que pertenecían a una clase alta ya tradicional y que no tenían necesidad de trabajar porque tenían mucho dinero. Entonces se pusieron a escribir, muchos fueron buenos escritores famosos y fueron buenos escritores porque tenían tiempo libre. No tenían trabajo, no tenían nada que hacer. ¿De qué vivían? Tenían estancias heredadas, exportaban vacas o trigo o lo que sea, y tenían personas que se hacían cargo de eso. Y ellos simplemente recibían los beneficios, ¿no es cierto? Eventualmente algunos tipos de clase alta cayeron en desgracia, algunas clases altas por ahí hacían malos negocios, caían en desgracia. Entonces les quedaba el nombre y en algunos casos, me imagino como en el caso de Borges, se los respetó por su intelectualidad. Pero Borges no era rico, nunca fue rico Borges. Eh, Borges trabajó como bibliotecario, después en la época de Perón le sacaron su trabajo, así que muchos amigos le daban plata, eh, lo ayudaron a dar clases, a hacer conferencias, le pagaban por esas conferencias, se las arregló como pudo. Eh, y después ya, cuando pasó el peronismo, le devolvieron su cargo en la biblioteca, aunque él ya estaba ciego, pero ya manejó la biblioteca, y siempre ganó poco, ¿sí? Y lo que ganaba con sus libros no era gran cosa. Así que, pero a él se lo ha considerado como clase alta. Cuando no era cierto, Borges era clase media. Tuvo un roce con la clase alta, sin pertenecer originariamente a la clase alta. En cambio, la gente que rodeaba a estos ricos que tenían haciendas, eh, esa gente sí era clase alta, sí tenían sirvientes, etcétera, etcétera. Así que la clase alta también tiene que ver con muchos aspectos con la cultura. Volvamos a Bolivia. En Bolivia, entonces, el planteo que yo les hago es el siguiente. Gente que era campesina, a través de la cocaína, puede llegar a ser clase alta de pronto. Entonces, ¿qué tipo de clase alta, de nueva clase alta podemos tener en Bolivia? Personas que originalmente eran comerciantes y que originalmente eran campesinos, y que originalmente a lo mejor eran campesinos esclavos, ¿no es cierto? Gente que a lo mejor estuvo esclavizada antes del 52, gracias a la revolución del 52, obtuvo tierras propias. Porque fíjense que esa reforma agraria no fue una reforma agraria del tipo soviética, porque en la Unión Soviética la reforma agraria significaba, bueno, los campesinos son libres y van a tener un terreno para trabajar, pero todos los terrenos son propiedad del Estado. El Estado te permite tener un terreno para trabajar, pero lo puedes perder porque la tierra es del Estado, no es tuya, no es propiedad privada. En el socialismo avanzado y en el comunismo no existe la propiedad privada, todo es del Estado.
el Estado te permite que trabajes en algo, pero las fábricas son del Estado, las tierras son del Estado, todo es del Estado. ¿Sí? Por eso es que hay diferencia entre lo que es un socialismo democrático, un socialismo no democrático y un comunismo. Son grados diferentes. Eh, por lo tanto, a ver, en Bolivia, antes del 52 a lo mejor había gente atada a la tierra, gente que estaba prácticamente como sirviente. Viene la revolución del 52, estas personas obtienen tierras, entonces ya esas tierras son de ellos como familia, pero no toda la familia quiere trabajar en la tierra. Algunos se convierten en comerciantes, se vienen aquí a la ciudad, forman lo que va a ser la cancha, ¿sí? Forman un comercio ahí. Otros se convierten en importadores, van a la frontera, traen algunas cosas legales y un montón de cosas de contrabando para que su pariente acá lo pueda vender en eso que se va a llamar la cancha. Entonces quedan algunos de esas familias se quedan en el campo, producen. Otros son los comerciantes, traen la cuestión agrícola, la traen a la ciudad. Y aquí otros se encargan de venderla. Esos que se encargan de transportar la verdura o las frutas, aprovechan esa intermediación para ir también a la frontera, traer mercadería y también dárselas a su hermano que está vendiendo ahí en la cancha. Entonces la cancha ya no es solamente lugar para vender las verduras o las frutas, sino para vender también uh, todo tipo de cuestiones que vengan del comercio por contrabando, ¿no es cierto? Entonces pueden vender toda clase de mercadería. Se va convirtiendo en un centro comercial importante, porque la cancha ahora es un centro comercial muy importante, muy grande, y se van dividiendo entre campesinos, intermediarios, comerciantes, y todos a lo mejor vienen de la misma familia, ¿no es cierto? Una familia que antaño a lo mejor estuvo muy atada a la tierra, casi como esclavos, después tiene la liberación, después se convierten en campesinos, en comerciantes, etcétera, etcétera, y cambia su situación social, pero no cambia su cultura. Son quechua, hablan el castellano a veces mal, pero lo hablan. Eso les permite ser comerciantes. Los que se quedan en el campo hablan menos castellano, hablan menos español, hablan más quechua. ¿Sí? Las personas que son intermediarias hablan español porque tienen que ir a la frontera y hacer los negocios para traer mercadería. Traen acá. Y las personas que están acá como comerciantes empiezan a hablar cada vez mejor el español porque son los que tienen que vender a las personas de la ciudad. Las personas de la ciudad van a la cancha porque es más barato. Compran, dialogan con los comerciantes aprenden mejor el español. Se va trasladando una cuestión de economía por un lado y de cultura por otro. Ahora, esa cuestión económica va a hacer que ese comerciante de la cancha pueda llegar a ganar mucho dinero. Y cuando gana mucho, mucho dinero, se convierte de pronto en clase alta. Ya no es clase campesina, ya no es clase media comerciante, sino que se convierte en clase alta. Puede tener mucho dinero. También el campesino que se dedica a vender coca para la cocaína. Él no es narcotraficante, pero vende coca, sabe que es para cocaína y gana mucho dinero, y de pronto puede pertenecer también a una clase alta. Desde el punto de vista económico, tiene mucho dinero. ¿Sí? El narcotraficante también. Entonces, pueden comprar casas, autos, pueden construir un edificio, con lo cual ganan más dinero todavía, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en Bolivia está apareciendo una clase alta que no tiene que ver con las clases altas de hace años atrás. Las clases altas de hace años atrás son personas que pertenecían a una clase alta o una clase media que eran comerciantes,
pero son todos de origen español, o de origen árabe, o de origen alemán, que era lo más común, comerciantes, comerciantes que se convertían no solamente en comerciantes, sino en empresarios, ¿sí? La importación de muchos materiales caros los convertía prácticamente en empresarios, aunque eran solamente importadores. Pero un importador con mucho dinero, con mucho dinero. Y ese importador pertenecía a la clase alta de Bolivia. En Bolivia, como no había muchas industrias, la importación se convierte en algo muy importante. Entonces, gente que era originariamente española, originariamente alemanes o ingleses o españoles o de origen árabe, toda esta gente que tiene mucho dinero y que no tiene origen indígena originario, esta gente se convierte en la clase alta. Eso hasta que yo vine a Bolivia en el 70, ¿sí? Pero poco a poco, como les digo, cuando yo llegué a Bolivia, en el 70 ya había ocurrido la revolución del 52. Y eso hace que la gente, les repito, que era originariamente campesina, se transforme en comerciante. Y esos comerciantes poco a poco van a tener mucho dinero, porque hay gente que trabaja en la cancha que gana mucho dinero, ustedes y yo lo sabemos, hay gente que deposita millones en el banco, y esa gente de pronto es clase alta. Pero aquí viene otra vez el problema cultural. Yo me ubico en clase alta, soy originario de españoles o de árabes o de italianos o de alemanes, y pertenezco a una cierta clase alta. Y de pronto aparece alguien que también, por el dinero que tiene, pertenece a la clase alta. Pero es un quechua hablante, es un originario, ¿no es cierto? Yo sé que esta persona originariamente es campesina, lo sé por su apellido, por sus modales. La pregunta, ¿lo voy a aceptar como clase alta? Tal vez lo acepte en la clase alta por interés económico, pero íntimamente yo voy a pensar que esa persona no es clase alta, que no merecería ser clase alta. Y hablando de manera así grosera, hablando de manera grosera, esta persona puede decir, bueno, yo soy clase alta porque mis abuelos eran españoles, alemanes, ingleses, árabes, extranjeros, pero no soy indio, no soy campesino. Los que descienden de indios, de campesinos, no deberían pertenecer a la clase alta. Pero si tienen mucho dinero, ni modo, pertenecen a la clase alta. Pero yo íntimamente no los voy a considerar de clase alta, aunque vayan al exterior, aunque aprendan inglés. Eh, para mí, si tiene un apellido quechua o aymara, esta persona culturalmente no debería ser igual que yo, porque yo desciendo de españoles, o de alemanes, o de ingleses, ¿sí? No pertenezco a esta tierra originariamente, mis ascendientes vienen de Europa. Culturalmente yo soy más que esta otra persona que desciende de indios. Eso está pasando en Bolivia ahorita. Ahorita está pasando eso mismo en Bolivia. El gobierno de Evo Morales significó para mucha gente el ascenso de una persona de origen indígena por primera vez a la presidencia. Y esto originó una gran alegría en mucha gente y una gran desconfianza en otra gente. Todo lo que pasó no lo voy a repetir porque ustedes conocen la historia de los últimos años en Bolivia, lo que pasó y lo que sigue pasando con el MAS, con todo esto. Pero el MAS se formó como un partido fuerte que responde al hecho de una reivindicación de la gente indígena, especialmente aymara y quechua. Yo no veo que se haya hecho esa reivindicación con gente del oriente boliviano, de lo cual hablaremos en otra oportunidad porque hay que hablar de manera muy especial del oriente boliviano, muy especial, ¿sí? ¿Qué gente es la gente del oriente? ¿Cómo se establecen sus
eh, clases sociales allí. Pero nosotros estamos en Cochabamba y recibimos toda la influencia de la gente aymara y quechua. Y esa gente aymara y quechua, que antes eran campesinos, actualmente a través del comercio, a través de los negocios, a través de la droga, a través de la simple cosecha de coca que va a ir para la cocaína, a través de todo eso se está formando una clase alta que culturalmente proviene de la gente campesina, gente quechua hablante, muchos de los cuales a lo mejor antes eran esclavos, peones. Una vez, esto se los cuento como anécdota, no vamos a dar nombres, pero alguna vez, estando yo en una sala de profesores, encontré a un colega que tenía un diccionario muy interesante de quechua santiagueño. En Argentina, en Santiago del Estero, también se habla quechua. Ya se ha perdido mucho aquello, pero originalmente había mucha gente campesina de Santiago del Estero que hablaba muy bien quechua. Eventualmente en muchas canciones folclóricas argentinas hay a veces algunas frases quechuas. Yo conocía de memoria una canción quechua que la canté acá y no me entendían el quechua de allá. Pero existe una asociación, una academia del quechua santiagueño, el quechua de Santiago del Estero. Y este amigo tenía un diccionario de quechua santiagueño. Me puse a charlar con él acerca de este asunto y apareció una colega que también había sabido quechua y ella sabe varios idiomas europeos. Yo le dije, no sabía que sabías quechua. Claro, dice, lo tuve que aprender en mi casa porque para poder hablar con nuestros sirvientes. ¿Cómo? Claro, la situación es esta. Mis papás eran ricos y nosotros teníamos campesinos, teníamos hacienda, los campesinos hablaban quechua y yo, a pesar de pertenecer a esa clase alta, tuve que aprender quechua porque teníamos que aprender quechua para dialogar con nuestros campesinos, esclavos, ¿no es cierto? Así que todo esto está muy ligado, el asunto de las clases sociales, la emergencia de las nuevas clases sociales, con la cuestión cultural en Bolivia, en todo el mundo. Yo les he dado el ejemplo de Argentina, de Estados Unidos, donde llegaron inmigrantes de Europa y por ser inmigrantes nunca los quisieron aceptar en la clase alta que ya había, clase alta originaria inglesa o alemana en Estados Unidos y especialmente española en la Argentina, ¿no es cierto? Entonces llegan italianos, llegan de otras partes y un poco los desprecian. Aunque tengan mucho dinero, no les permiten entrar a la sociedad de clase alta, ya formada, con costumbres, con sus propias leyes, con sus propias exigencias. Y esta gente nueva, aunque tenga mucho dinero, los aceptan para hacer negocios, pero no los aceptan mucho en las reuniones de clase social alta. Entonces, la clase alta forma para sí misma una cultura especial, la cultura de clase. Esa clase alta tiene normas, tiene costumbres, tiene un cierto tipo de cultura necesaria, cultura preferentemente europea, ¿no es cierto? Y la gente que llega, empezaron siendo pobres y rápidamente fueron ricos, eh, como son inmigrantes, no pueden pertenecer a la clase alta. En Estados Unidos o en la Argentina, durante mucho tiempo se desplazó a los italianos, aunque tuvieran dinero. Y todo eso ha ido cambiando un poco, porque finalmente el dinero cuenta mucho, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya lo aceptamos aquí en la clase alta porque tiene dinero, pero muchos de ellos íntimamente no terminan de aceptar a los inmigrantes. Y aquí en Bolivia hay una nueva clase alta que es de origen campesino, gente de clase alta de origen quechua o aymara, y podría no ser totalmente aceptada,
por las clases altas tradicionales, que como les digo, acá en Bolivia pertenecían a un origen español o un origen eh, alemán, eventualmente algún origen inglés o árabe que podían haber hecho mucho dinero, este, eventualmente alguna persona de apellido hebreo o judío, y todos ellos se conservan clase alta. Si viene alguien con apellido quechua y es de clase alta económicamente, todavía hoy le va a costar pertenecer a esa clase alta, que lo acepta económicamente hablando, pero íntimamente lo desprecia culturalmente hablando. Esas cosas suceden. Pueden suceder acá, pueden suceder en Perú, pueden suceder en, en Ecuador, ¿no es cierto? En el resto de Latinoamérica hay gente también, no solamente de origen quechua, hay gente que puede ser de origen en Brasil, por ejemplo, en, en Venezuela, en Caracas. Yo he conocido gente venezolana que me contaba cómo era el problema de las clases sociales en Venezuela, cómo algunos preferían, por último, al indígena y no al negro. El negro, que es de origen africano, era tenido en un sitio más bajo. El de origen campesino también, pero un poquito más alto que el africano. Entonces está la clase alta, blanca, clase alta y media, blancos, clase baja podían ser campesinos, venezolanos, y clase un poco más baja, de gente de origen africano. Y eso pasa a lo largo de toda América. En toda América el indígena ha sido considerado siempre de clase baja, y el africano, el de origen africano, el negro, era considerado de clase más baja todavía. ¿Sí? Los españoles tuvieron una rígida clasificación social, y en su clasificación social tan rígida, que tenía muchos escalones, el último escalón, el último escalón era el hijo de negro con mujer indígena. ¿Sí? El hijo de un negro y mujer indígena estaba en el último escalón social, en el último. Entonces ellos tenían toda la clasificación de quienes eran más aceptados en la sociedad. Y por lo tanto los últimos tenían que hacer los trabajos más duros, eran las personas que podían ser cualquier rato rechazadas, sometidas, presas por cualquier cosa. Se suponía que eran delincuentes, aunque la misma sociedad los había puesto en una clase social muy baja. Ellos no tenían la culpa de pertenecer a esa clase social baja, ¿no? Pero la misma sociedad los consideraba delincuentes, aunque no hubieran hecho nunca nada, aunque no hubieran hecho nada malo. Eran delincuentes porque pertenecían a la clase baja. Si había algún crimen de cualquier cosa, seguro que lo cometió un sambo, uno de estos tipos que pertenece a un padre negro y a una madre indígena. Este tipo que está en la última clase social, seguro que él ha hecho alguna macana. Seguro que él ha robado, ha matado, ha violado, cometió algún crimen. Así que esa gente en la época de la colonia era la que más fácilmente era apresada, torturada, etcétera, etcétera, porque se suponía que era de clase muy baja. Su sangre era bastante impura, sangre de negro y sangre de indígena. Todo esto ha sucedido, y si hacemos una indagación de psicología social, yo creo que encontraríamos restos todavía de esa mentalidad colonial en muchas personas en América, no solamente en Bolivia. En toda Latinoamérica todavía podemos encontrar, yo creo, si hiciéramos
un sondeo muy inteligente, todavía podríamos encontrar personas que piensan de esa manera, que piensan que el origen de clase, el origen donde se mezcla clase y cultura, tiene mucho que ver para respetar o no respetar a alguien. Si tienes origen indígena y origen africano, ucha, estás mal, o sea, desciendes de campesinos esclavos y de negros esclavos. Desciendes de esclavos, ¿cómo pretendes pertenecer a la misma sociedad que yo pertenezco? Digamos, esa es la visión, digamos, ¿no es cierto? De la persona que se sitúa en una clase social alta, no solamente por cuestiones de dinero, sino por cuestión de origen. Entonces tú tendrás dinero, perteneces aparentemente a la clase alta, pero yo sé que tu origen es indígena o es negro y por lo tanto no te atrevas a codearte conmigo. Haremos negocios, pero tú no perteneces a mi clase, porque en mi clase hay gente blanca europea, tú perteneces a la clase indígena y negra, o sea, no somos iguales. Tú desciendes de esclavos, yo no. Tienes dinero, perfecto, haremos negocios, pero no nos mezclaremos. Esa es la forma de pensar, no solamente en Bolivia, en Latinoamérica en general. Les aseguro que esa es la forma de pensar en toda Latinoamérica. Esto está escrito, está estudiado, está investigado. Y es por esto que cuando aparece alguna acción de tipo revolucionaria, digamos, como la de Evo Morales, aparece también una reacción de tipo, ¿qué les diría? Una reacción de origen un poco vengativo, digamos, o vindicativo, como se suele decir también. Entonces hay un origen, hay una acción vindicativa. Vindicar es como vengar, digamos, ¿no? Entonces hay que reivindicar a aquellos que fueron sufridos, que fueron despreciados. Entonces ahora tenemos que hacer una sociedad donde el indígena esté arriba en la clase social alta, poderosa, y que él gobierne, ¿sí? Y los que eran descendientes de blancos, descendientes de españoles o de ingleses o de franceses o lo que sea, esa gente tiene que estar sometida a un gobierno indígena, recordando además el imperio incaico, todo aquello, ¿no es cierto? Entonces recordar que los indígenas alguna vez fueron un imperio, vinieron los españoles y deshicieron ese imperio, impusieron el imperio español, y ahora se está dando una reivindicación de la gente indígena e incluso también de la gente africana que fue traída de África como esclavos, se está dando una reivindicación en toda Latinoamérica. Entonces, cuando hay un gobierno que respeta a la clase indígena, o incluso cuando hay un indígena, una persona de origen indígena como presidente, esa persona trata de reivindicar a su clase social, a la clase a la que pertenece no solamente como clase social, sino a la que pertenece por cultura, cultura quechua, cultura aymara, cultura africana, cultura del oriente, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es que yo trato los dos temas juntos, ¿sí? Clases sociales e influencias culturales. No puedes tratar, especialmente en América Latina, el tema de clases sociales sin asociarlo a las influencias culturales, porque eso explica mucho a nivel psicológico, de psicología social, explica mucho las reacciones de las personas, ¿no es cierto? El racismo es algo que hay que estudiarlo a nivel psicológico, tanto a nivel social como a nivel de otras teorías psicológicas. Si ustedes quieren, pueden emplear psicoanálisis o que sea aquí para ver cómo actúa lo simbólico, digamos. Cómo hemos tenido una educación simbólica que ha grabado a lo mejor en nuestras mentes, en nuestros corazones, determinadas actitudes pro o contra algún tipo de persona.
Tú desciendes de indígena, muy bien. Eh, ¿Quieres matar a los blancos? Tú desciendes de blancos europeos. ¿Quisieras matar a los indios? ¿Tienes esas reacciones todavía? Habría que preguntarse. Estas cosas nadie lo va a decir abiertamente, chicos, ¿se dan cuenta? Estamos tratando un tema como psicólogos que nosotros sabemos que puede estar en el inconsciente o en el preconsciente, hablando psicoanalíticamente. Estos temas pueden estar ahí, inconscientemente o preconscientemente. Es decir, que preconscientemente tenemos nosotros idea de que tenemos una aversión con ciertas personas y una admiración por otras personas. Todavía admiramos mucho la cultura europea, vivimos de la cultura europea. El 99% de todo lo que se enseña en todas las universidades del mundo es de origen europeo. Incluso en Asia, o sea, la India, la China tienen una enorme tradición cultural y sin embargo ha entrado allí la cultura europea. Y eso que tenían una cultura escrita muy, muy buena. Y han habido muchos problemas ahí de tratar de no recibir la influencia europea. Pero la influencia europea occidental se ha hecho mundial. En todo el mundo está la influencia europea occidental. En casi todo el mundo se habla inglés, por ejemplo, que se ha tratado que sea el idioma universal. Pero hablar inglés significa cambiar la estructura cultural, porque el idioma no es cualquier cosa, chicos. El idioma lleva impreso, lleva implícito todo un esquema cultural. No se aprende un idioma mecánicamente. Cuando uno habla muy bien inglés, si es inglés británico, significa que uno se ha acomodado a la forma de pensar británica. O si uno habla un inglés norteamericano, significa que a través del idioma uno se ha acostumbrado a pensar como un norteamericano. No es gratuito esto de aprender idiomas. Es mentira que se aprende idiomas y uno sigue siendo el mismo. No siempre, no siempre. Ahora, si uno aprende un idioma de manera un poco mecánica, entonces, bueno, yo hablo varios idiomas, pero me siento identificado con mi gente. Sigo siendo quechua, sigo siendo aymara, sigo siendo español, ¿sí? Sigo siendo boliviano, sigo siendo argentino, etcétera, etcétera. Se puede, con un uso más, yo diría, casi mecánico de la lengua. Pero hay que tener cuidado porque los idiomas implican una cultura. Y quieras o no quieras, cuando hablas inglés, un poco ya te estás adaptando a la cultura norteamericana o inglesa. Cuando hablas muy bien francés y lo haces cotidianamente, estás aceptando muchos rasgos de la cultura francesa que están implícitos en su idioma. Cuando una persona habla quechua, implícitamente está admitiendo y asumiendo la cultura quechua que está impresa en su idioma. Y también si hablamos español. Ya les dije alguna vez que incluso en Latinoamérica, los que hablamos español, lo hablamos de manera diferente de un país a otro. Ya les dije que palabras como, por ejemplo, coger esta palabra, este verbo, es malo en la Argentina, porque tiene una connotación sexual. ¿Sí? Coger es tener sexo. En cambio acá en Bolivia no. ¿Sí? Coger una taza. Yo estoy cogiendo mi taza para tomar. ¿Sí? Estoy cogiendo algo del suelo. ¿No? Sin embargo, en la Argentina, cuando yo tomo algo del suelo que se ha caído, se dice recoger. Recoger y no se escucha mal. Pero coger sí porque tiene que ver con acto sexual. Acá, en cambio, en Bolivia, la palabra tirar tiene que ver con el acto sexual en el lenguaje común, pero en la Argentina, tirar significa arrojar algo o jalar. ¿Sí? Yo estoy jalando algo, estoy tirando algo. Estoy tirando de un carro. O estoy arrojando una piedra. Estoy tirando una piedra
Sí, perfecto. En Argentina tirar significa eso. Acá en Bolivia tirar más bien es lo mismo que en Argentina coger. Les digo esto porque se pueden encontrar con cuestiones muy comunes. En la Argentina hay puertas que se abren y se cierran empujando o soltando. Entonces no te ponen jalar o empujar, dice la palabra tirar. Y ustedes van ahí a la Argentina y encuentran una puerta que dice tirar. Y tú te sorprendes porque usan ese verbo, pero significa empujar, nada más. Empujar la puerta, tirar, nada más. Así que el asunto de las clases sociales va unido a la cultura en la cual se producen estas clases y en la forma en que se producen, ¿no es cierto? Ya les dije, en la Argentina han entrado muchos inmigrantes a partir de 1910, 1920, 1930. En todos esos años fueron entrando inmigrantes, particularmente italianos y españoles, pero también de origen árabe o judío, ¿sí? Incluso alemanes o ingleses o franceses. Y los inmigrantes se fueron acomodando, pero los que estaban antes con la cultura previa, más antigua, tenían mucho cuidado en no mezclarse con esos inmigrantes, especialmente con los italianos. En la Argentina hay un estudio sobre esto. Llegaron a hacer novelas, se han escrito novelas, donde si los personajes eran italianos, el escritor hablaba mal del personaje, porque era italiano. Era como decir en alguna frase, ya estaba en su sangre el querer ser criminal, digamos. Una frase así. O sea, como era italiano, tenía que en su sangre que hacer algo malo. ¿Sí? Se han escrito novelas así, para mostrar que incluso el novelista tenía aprensión o tenía un cierto rechazo del italiano que había venido como inmigrante a la Argentina. Y estamos hablando de gente europea, pero el italiano era mal visto en la Argentina. Se le cerraron las puertas para poder ser admitido. Pasó mucho tiempo para que esto se supere. Y el gobierno de Perón tuvo mucho que ver con eso, para que se acepten los inmigrantes. Si no, nadie hubiera aceptado a un Ernesto Sábato, por ejemplo, apellido italiano, sus padres eran italianos. Pero ¿cómo no vas a aceptar a Ernesto Sábato, que fue doctor en física, que trabajó en los laboratorios más importantes del mundo, y después de ser un tipo muy famoso por ser un buen físico, haber dado clases de teoría de la relatividad y física cuántica en la Universidad de Buenos Aires y también en Estados Unidos y en Francia, después se dedicó a ser escritor, novelista, y fue también muy importante, alguna vez se lo promovió para que fuera premio Nobel, no le dieron el premio, pero fue promovido para premio Nobel, semejante Ernesto Sábato, con su apellido italiano. Y Sábato se hace la burla también en algunas novelas donde algún personaje es italiano y no es aceptado por la clase alta argentina. Bien, vamos a seguir charlando de este tema, chicos, pero hoy he tenido una clase con ustedes, creo que lo más realista posible, para que entiendan de qué va mi interés en unir los temas clase social e influencias culturales. ¿Sí? Tiene mucho que ver todo esto. Gracias, chicos. Acuérdense que si hay preguntas, envíenlas a Luis y Luis me las comenta y yo les voy a hablar sobre esto, responderé las preguntas. Gracias, chicos. Chao, chao. Gracias, licenciado.